formas, se representan de diferentes formas, perdón, ¿qué pasó? Ok. En diferentes seres. Y quiero hacer toda esta trayectoria hasta la Universidad de Harvard. En esta forma voy a distribuir la charla con respecto a mi paso por el Colegio La Salle, Bogotá, en el Instituto Neurológico, URRA, un amigo, la Fundación Santa Fe y Harvard, y como último, NEACOL, que es la fundación que Liliana describió. Así se parecía el Colegio La Salle cuando yo estudié allá. Obviamente esto ha cambiado enormemente y estas eran las canchas, las fotos tomadas desde las canchas de fútbol, la parte posterior del Colegio La Salle. ¿Qué aprendí del Colegio La Salle? Algo que hoy en día le doy mucho valor. En el Colegio La Salle teníamos estudiantes de diferentes clases sociales porque se proveía educación gratuita a personas con escasos recursos. Para mí ese punto no era en ese momento de gran importancia, más sin embargo en el futuro verás cómo es la importancia de poder no solo hablar, sino obviamente tener empatía y entendimiento de las personas de diferentes clases sociales. Y verás que al final de esta charla le voy a mencionar por qué eso es tan importante al trasladarse de un país a otro. Lo segundo que aprendí fue obviamente la disciplina de los hermanos de La Salle, que realmente imponían e impartían no solo disciplina, pero también cultura ciudadana, de verdad. Yo aprendí mucho con el hermano Arturo Peláez, algunos de ustedes lo habrá conocido, un hombre de una disciplina férrea, que al principio lo detestábamos, pero realmente él enseñó puntualidad a todos nosotros en nuestro transcurso de nuestro colegio. Además, para mí, como radiólogo, antes de que existiera lo que se llama reconocimiento de voz, los software de reconocimiento de voz, necesitábamos hacer mecanografía y él me enseñó mecanografía con un palito en la mano y si uno se equivocaba, le daba uno en la mano y eso era impresionante. Pero hoy, en ese momento lo odiaba. Pero cuando me tocó hacer tanto reporte radiológico, realmente me acordé mucho del hermano Arturo Peláez en esa instancia. Con respecto al bosque, fue mi primera instancia de ir a Bogotá, a la capital, a la cual le agradezco mucho. No solo me dio la educación, me dio también mi señora, pero el bosque entendí, fue el primer instante donde pude comprender qué era competitividad, qué era competir en un sitio donde cada uno iba a tratar de ser el mejor, y realmente ese concepto no lo aprendí en La Salle de Montería, era un concepto un poco foráneo. Al contrario, nosotros luchábamos para ver quién era el que se quedaba más atrás en el salón y quién se quedaba, el que no tomaba notas. En Bogotá era totalmente opuesto, había una competencia inmensa con respecto a quién podía tener la mejor nota. Es más, yo me acuerdo que le preguntaba a un colega, a un compañero, présteme tus notas, y él decía no, porque pues realmente si tú te las doy, pues vas a sacar una nota mayor que la mía. Era así la competitividad en esta universidad en ese entonces. Lo cual es importante, es un concepto muy importante para cuando uno va a ir a los centros de excelencia que luego serían la Fundación Santa Fe y la Universidad de Harvard. Es un ambiente competitivo, pero también de colaboración, y con eso voy a hablar un poco más en extensión después. Un punto de inflexión, muchos de ustedes lo conocen, el doctor Remberto Burgos en el Instituto Neurológico me hizo un reto, y creo que eso me marcó a mí, de verdad. Me dijo, usted como costeño aquí en Bogotá tiene que ser doble de bueno que todos los demás. Y eso me marcó de una manera por toda mi carrera, porque pues de verdad sentí que había que hacer sobresalir. Y él me decía que era por múltiples factores que en ese momento quizás no comprendía, pero él sí lo tenía muy claro, Él obviamente, muy posiblemente pasó por las mismas que yo había pasado y siempre quiso
al entrar al Instituto Neurológico, lo primero que la primera palabra que luego de buenos días era Romero. Romero, ¿dónde está la lesión y qué es la lesión? Era su frase favorita y es realmente la frase favorita del Instituto Neurológico. Y era simplemente las dos palabras más esenciales en el examen de un paciente neurológico. ¿Dónde está la lesión y qué es la lesión? Y por eso le agradezco el reto que me hizo. Ha persistido hasta el día de hoy. Segundo paso fue la represa de Urrá. Yo trabajé en la represa de Urrá en la zona indígena. Trabajé con los indígenas en Veracatíos. Entrené a varios indígenas en primeros auxilios y también en crecimiento y desarrollo. Aquí aprendí lo que se llama realmente una diferencia cultural abismal. Nosotros hoy en día nos parecemos más a un americano que a un indígena. Quiero que sepan eso. Eso es algo que es totalmente poco concebible, pero así lo es desde el punto de vista cultural. Y esto fue un paso importantísimo. Me acuerdo que uno de los acuerdos más importantes que pude hacer con un indígena fue realmente cuando las picaduras de culebra era el chamán o el que realmente trataba pero se nos morían muchos indígenas por picadura de culebra en la represa de Urrá. Y yo pude hacer una negociación con él en el momento que le hacíamos mediciones luego de que una culebra pica un ser humano, básicamente hay un eritema, una discoloración alrededor de la picadura. Y se sabe que muy bien que dependiendo de lo ancho de ese eritema, de ese brote, básicamente se sabe qué tanto veneno fue inoculado, con qué rapidez. Por lo tanto, yo les hice, bueno, tranquilos, ustedes, si ustedes me hacen un favor, al estar más de 10 centímetros me llaman para yo poder aplicar el suero antiofídico, yo dejo que ustedes traten todos los demás. Y esto fue un punto importante en lo que se llama negociación transcultural. Realmente era algo muy complejo, nadie lo había podido hacer hasta ese momento para poder tratar a los pacientes con medicina occidental, con la medicina de ellos. Los niveles obviamente los niveles de nutrición totalmente severos, los niveles de paludismo eran importantes. Este muchacho que no ve aquí, que tenía ya 18 años, y pues como verán la estatura es bastante pequeña. A mi derecha en la foto, a la derecha, está Domicó, Lucindo Domicó. Él fue asesinado por las autodefensas de Colombia por estar involucrado con algunos grupos al margen de la ley después de haber hecho yo este curso. Y realmente murieron varios de los que yo educaba. Ellos se involucraron con la UNIC, que es la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, y hubo manipulación de la guerrilla a este grupo en ese entonces. No sé si todavía existe, creo que sí, pero me daba pesar porque eran realmente puestos, eran manipulados de una manera muy vil para poder reclamar sus derechos, pero en nombre realmente de las FARC o el ELN en ese entonces ahí en esa región. Y desafortunadamente 2 del grupo, yo entrené 18 indígenas en cuadrados primarios y crecimiento y desarrollo que ellos midieran. Realmente queríamos combatir mucho la desnutrición en esa comunidad, pero también aprendí muchas lecciones. Es importante, creo que la más importante es que no se necesita mucho para ser feliz, y estos indígenas lo demuestran a cada día. Luego un amigo en Urrá me dice las palabras: tienes que salir de aquí. Obviamente uno soltero con sueldo de la represa de Urrá, era un sueldo en ese entonces para ser médico, era bastante bueno comparado con los otros del rural, y más sin embargo era importante que me especializara. Yo duré 2 años en Urrá y luego pasé a residencia en la Fundación Santa Fe. La Fundación Santa Fe es un sitio muy bueno en cuestión de tecnología y de médicos de excelente entrenamiento. Realmente fue un sitio donde aprendí mucho con respecto a qué es realmente
estar en un nivel muy importante. Lo interesante de este sitio era que también había una consulta solidaria que decía el doctor Jaime Toro Gómez, y nosotros veíamos pacientes con escasos recursos que requerían medicina avanzada para sus problemas neurológicos, y realmente ahí fue donde nació ese pequeño interés en hacer filantropía. La Fundación Santa Fe, como todos sabrán, pues es un sitio de medicina privada, mas sin embargo tenía un perfil social interesante, bastante interesante, y podíamos ver enfermedades que no veíamos comúnmente en la población del norte de Bogotá. Cuando hice esta charla, realmente fue mucho, esta se la di a la Universidad Nacional, que ellos querían saber cómo podía irse a unos Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hice yo para ir a Estados Unidos? Y los pilares más conocidos para irse a Estados Unidos, obviamente todo el mundo le dice, bueno, tiene que saber inglés, tiene que pasar los exámenes USMLE, tiene que tener algo de investigación y de experiencia clínica en Estados Unidos. Esos son los pilares más o menos. Pero yo quiero enfatizar algo muy importante para mí y quiero transmitirlo, ojalá ustedes, que si tienen hijos que quieren estudiar en exterior, si tienen familiares que quieren estudiar en exterior, yo creo que el punto más importante, y yo sé que Jorge, que está por fuera, sabe que esto es una cualidad, creo que sine qua non para poder estudiar en el exterior. Para mí, adaptabilidad es uno de las cosas más importantes que el ser humano puede tener para poder, no solo para viajar, sino como posibilidad interna de los cambios. Hoy en día los cambios son tan rápidos que uno requiere una adaptabilidad inmensa. Y voy a profundizar un poco de eso en un segundo. La otra es tener un muy buen mentor. Y hablaremos acerca de qué es ser buen mentor. Y yo creo que todos en esta charla deberían, y yo sé que muchos ya lo han hecho, han sido mentores a muchos, pero es una de las cosas más importantes para el académico o cualquiera que sea, hasta en negocios. En Estados Unidos, si le preguntan a quién enseñaste, y te diré quién eres. Es realmente eso lo que le dicen a uno. El tercer punto es el trabajo en equipo, cuando el yo se convierte en un nosotros. Y verán cómo hacer un equipo, y eso es algo que desafortunadamente en Córdoba, el hecho de la idiosincrasia del negocio de un ganadero, de un agricultor, es muy individualista. Desafortunadamente la carrera hace que las personas tengan un individualismo importante, y quizás es algo que tenemos que empezar a aprender. Todos los trabajos que se hacen hoy en día, como verán, los artículos nunca lo publica una sola persona. Es muy raro, por lo menos en medicina. Es publicado por múltiples personas, múltiples equipos, múltiples intereses y especialidades. Y como cuarto punto, quiero hablar de voluntariado. La importancia de dar en países no desarrollados. Y no estamos hablando de dinero. Vamos a hablar un poco más de qué podemos dar a nuestras comunidades. Como premier, el inglés. Yo soy bastante, esto es lo que decíamos, esto le decíamos los documentos de los paisas, y realmente yo nunca estudié con esto porque pensé que tenía que estudiar obviamente en contextos en inglés. Muy importante eso, si en caso tal quería hacer el brinco. Cómo estudiar en texto es importante: canciones, libros, series de televisión, YouTube. Y recomendación importante para aquellos que quieran ir a Estados Unidos es hacer conversatorios en inglés con alguien que sea fluido en inglés. Ya sea, hoy en día esas facilidades son enormes. Yo tengo varios de nuestros médicos que quieren ir a Estados Unidos, los pongo en contacto con un profesor de inglés en Bogotá, y hacen conversaciones 2 a 3 veces por semana, y es básicamente para que despierten el oído a las conversaciones en inglés. Entonces, eso es uno de los consejos que le doy con respecto a eso. ¿Dónde estudiar los exámenes? Bueno, realmente les recomiendo siempre estudiarlo en Colombia con tiempo. Yo pienso que es el impacto que da
pasarse a otro país es supremamente grande. Y encima de eso, tener la exigencia de hacer un examen con alto puntaje, lo hace mucho más. Por lo tanto, hoy en día, todos estos exámenes se pueden estudiar en el país de origen, en este caso en Colombia, y luego sí pensar en una rotación o un Research Fellow en Estados Unidos. Aquí son algo un poco más dedicado a medicina, pero obviamente lo que quiero decir es que en todas las carreras es importante tener en cuenta. En Estados Unidos, pues no tienen ni idea realmente. A mí me mata la ignorancia que tienen los programas americanos de los programas de Colombia. Tú le dices, no, vengo de la Universidad de los Andes, y ellos no tienen ni idea qué son los Andes. Y ese es el criterio, pues, de la potencia mundial. No conocen más allá de sus fronteras, y realmente, obviamente, somos un black box para ellos. No tenemos un valor conocido. Por lo tanto, por eso es que el puntaje, por lo menos en medicina y en otras carreras de GRE y todos, es fundamental para poder acceder a un programa muy importante en Estados Unidos. El segundo punto es con quién ha investigado. Y eso es muy importante, en qué laboratorio vas a ir y qué tema vas a tocar. Estas simplemente son las carreras más competitivas para entrar, y las menos, dependiendo, la más competitiva: ortopedia, neurocirugía, dermatología, plástica, oftalmología, radiología y cirugía general. Las menos son medicina interna, pediátricos, medicina familiar y psiquiatría. Los estados donde más se puede hacer, se aceptan los médicos foráneos, por lo general en Nueva York, con 35%, Michigan con 40% y Ohio 30%. Entonces, es importante que apliquen a estos estados, porque hay un requerimiento mayor o tienen una población hispana más grande. Como le expliqué antes, ¿qué es la adaptabilidad? ¿Qué es exactamente y cómo podemos nosotros incrementarlo? ¿Qué hay forma y ejercicio de hacerlo? Esta frase de Charles Darwin es realmente, por decirlo así, no evolutiva. No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevivirá, pero aquel que maneja mejor los cambios. Obviamente, un hombre que se dedicó a la evolución lo sabe muy bien, cómo la evolución realmente es adaptación. No era porque era más fuerte, pero un proceso adaptativo de una especie. Nosotros como seres humanos podemos adaptarnos. Como verán, cuando yo fui a Estados Unidos, todo me cambió. Los deportes cambiaban, el clima cambia. Estábamos hablando de eso precisamente ahora. Los medios de transporte son diferentes, las costumbres, los lenguajes, las relaciones personales y la cultura. Para mí estos dos eran supremamente importantes. Es increíble las relaciones personales en la cultura anglosajona. Es un poco más separada, no es tan cálida como la que estamos acostumbrados nosotros, pero en el momento, les voy a poner un ejemplo muy específico. Yo empecé a apreciar mucho de este tipo de relaciones personales cuando mi señora esposa se cayó en la nieve, se fracturó unas costillas. Es una fractura supremamente dolorosas, y no tiene idea de la sorpresa que me dio, que al día siguiente estaban tocando a mi puerta, todos los vecinos se habían reunido, habían hecho un horario para cada una de las familias cocinarle a mi esposa un día a la semana, para que ella no tuviera que cocinar. Para mí eso fue mi primer interrelación con esta cultura anglosajona. Había unos que ni siquiera había podido realmente conocer a fondo, mas sin embargo había anotado su nombre en la lista para hacer ese tipo de gesto que a mí me pareció supremamente altruista. Cambio en jerarquía es diferente, y aquí quiero hacer un énfasis muy importante. Estábamos en una reunión y estaba C. Miller Fisher, que hoy en día es considerado uno de los padres de la neurología moderna. Y teníamos dentro de nuestras reuniones médicas,
Nosotros tenemos el equipo de enfermería y de técnicos. A pesar que, por ejemplo, en mi forma de tratar, en el hospital, por ejemplo, en la Fundación Santa Fe, era muy clara la distinción entre médico, enfermera, técnico. Los técnicos realmente eran los que estaban, por decir así, en la parte más baja de la jerarquía. En el Mass General me sorprendió porque cuando habló un técnico acerca del paciente y hubo otro neurólogo que trató de interrumpirlo, este padre de la neurología le dice, por favor, deje que el técnico hable de cerca de él. Y me dio una lección de humildad impresionante. Me dijo, por más que nosotros sepamos todo lo que tiene un paciente, el técnico está más tiempo con el paciente. Este era un técnico, realmente era un fisioterapeuta, y ellos saben mucho y tenemos que escucharlos. Le dio una lección de humildad a este pobre neurólogo que quiso interrumpirlo, y a mí me la dio por ende a mí, porque realmente nos enseñó que había que escuchar a todos, al paciente, había que escuchar a los familiares, había que escuchar más que el que esté con el paciente más tiempo, a ese es al que hay que escuchar. Y eso me dio, y esto ha sido en la carrera de medicina, ha sido realmente implementado y ha sido también heredado de la industria de aviación. Yo creo que Jorge sabrá de eso un poco más, que para evitar accidentes, como sabrán, la jerarquía en el cockpit no hay una jerarquía importante, porque si hay un error, la persona de menor jerarquía tiene que tener el valor y realmente la importancia de decir dónde está el error para que el avión no se caiga. Es un libro muy interesante que deben leerlo acerca de la ecualización de las jerarquías en procesos importantes. En pacientes lo estamos haciendo, donde realmente las enfermeras tienen un input muy grande con respecto al tratamiento del paciente, y eso es importante en todo grupo o equipo de trabajo, que haya una jerarquía un poco menos grande, como diría, menos marcada. Y de verdad que funciona, es importante. En Estados Unidos es importante, un estudiante de primer año le dice, doctor, pero ¿qué le parece si hacemos eso? Y uno tiene que escucharlo, pensarlo y debatirlo de una manera de decir, bueno, es por esto y esto y esta razón. Y realmente todo va en beneficio del paciente. Todo va en beneficio del paciente. Yo me acuerdo una vez que estábamos poniéndole una quimioterapia intratecal, lo que es decir, dentro del cerebro a una paciente que tenía un tumor cerebral. Le estamos colocando esta terapia. A mí me entregan el vial de quimioterapia y me dicen, yo le pregunto, ¿es para administración intratecal? Y me dice, sí, pero sí no lo hizo ni siquiera leyendo el frasco. Y vino un estudiante y me dijo, doctor, yo creo que esto no es, que ese no es el medicamento. O sea, refutó al enfermero. El enfermero, pues obviamente se puso muy bravo, pero yo dije, no, muéstrame el frasco. Vamos a ver que era realmente metortrexate intravenoso, lo cual es una concentración más o menos 1000 veces más. Yo luego leí de qué hubiera pasado si yo hubiera inyectado este componente intracerebral al paciente. Hubiera tenido una convulsión permanente y hubiera fallecido ahí en el instante. Y aquí es donde ve uno que este tipo de jerarquías, cuando se equiparan, realmente traen beneficios para el paciente. No estamos hablando de un debate, no estamos hablando simplemente un llamado de atención. Eso hay que dejarlo que se exprese en los equipos. Y eso lo aprendí mucho en este hospital. Competencia, como hablamos previamente, responsabilidad social, creo que para todos debe ser importante tener estos puntos de vista, no solo para apoyar sino para aprender y poder ponerse en los zapatos de otras personas. Expectativas de trabajo son diferentes en Estados Unidos, obviamente ustedes sabrán, los horarios son un poco más extendidos, y pues, eso ya está casi igual en todos lados del mundo, y eso tiene mucho que ver con competencia. La comida,
y todo. Bueno, con respecto a mentores, y aquí yo pienso que este es un mensaje que quiero darle a este grupo porque creo que todos me parecen que son excelentes para ser mentores. El mentor mediocre te dice qué hacer. El mentor bueno te explica. El mentor superior te demuestra. Pero el gran mentor inspira. Y yo sí que tuve muchos. Realmente tuve muchos y creo que mi carrera se basó mucho en ese renglón. Escoger un mentor para cuando estás trasladado para Estados Unidos no es siempre posible. Hay que mirar la hoja de vida de los investigadores previos para poder aplicar y que sea un interés, que siempre sea el interés primario de la persona. Yo conté con el doctor Robert Ackerman, fue mi mentor por muchos años, un excelente neurólogo y neuroradiólogo de descendencia judía, pero un hombre totalmente entregado a lo que es hacer mentoría. Fue una persona realmente que inspiraba. Me acuerdo de mi primera conferencia en Estados Unidos, y obviamente como no era conocido, pues habían 2 o 3 pelagatos, como decimos nosotros, en el auditorio, y yo estaba muy nervioso. Adivina quién se aparece. Se aparece él. Él me conocía de la semana previa, pero quería ver la conferencia mía. Y ahí es donde uno se da cuenta que pues, el interés de él era que yo me sintiera en confianza y él quería escuchar mi charla. Y luego vino y tomó nota de todos de cómo di mi charla, qué era, dónde tenía que mejorar, dónde tenía que... Impresionante. Una persona que solo a la semana, más o menos al mes, él me pregunta, estaba almorzando y me dice, ¿qué vas a almorzar? No, yo tengo comida que traje de mi casa, pero él se dio cuenta que era una bolsa de un restaurante. Él sabía que no estaba cocinando. Y me dice, lo primero que me dice, impresionante, me dice, no puedes vivir de comida rápida. Yo sé que, yo sé que es lo más fácil, pero eso no puedes hacerlo. Al día siguiente me trae un juego de ollas y un juego de cucharas y cosas para cocinar. Me dice, tienes que cocinar para ser saludable. A ese punto era la mentoría de este hombre que tenía en 1000 grants de millones de dólares preocupado porque yo cocinara. Entonces, impresionante la dedicación del tiempo de este señor. Otros mentores a resaltar, obviamente, el doctor Jaime Toro Gómez, que lo vemos aquí en un homenaje que le hicimos. El doctor Ginás, que ha sido mentor mío, más que todo en referencia a tópicos que me interesan, siempre lo uso como, decimos aquí, sounding board, pero realmente él básicamente me dice, eso es una locura, eso no es, o me dice, pues de pronto hay algo posible aquí, y creo que es importante para todo investigador tener una persona como esa voz de conciencia, diría yo, no sé si la traducción es así, pero la voz de conciencia que le dice uno, bueno, este es un tema que sí tiene o simplemente estás... bueno, en el aire. Y obviamente, como le comenté previamente, el doctor Remberto Burgos para mí fue un mentor invaluable al principio de mi carrera. En investigaciones, como es importante que tenga obviamente su mentor, que el objetivo sea claro, organización, reuniones periódicas, aclarar autoría inmediatamente. Esto es algo que le recomiendo a todos los colombianos que van a Estados Unidos, que sepan qué autoría va a tener. No tienen ni idea la cantidad de traspiés que tienen ellos al saber que hacen todo el trabajo y no son incluidos dentro de la lista de autoría. Y es realmente es lamentable que eso suceda todavía en algunos laboratorios. Estos son estudiantes que yo he sido mentor. A la mano izquierda, Jonathan Cahill, hoy en día es jefe de neurología de la Universidad de Brown. Aquí tiene a Maxwell, hoy es director en UCSF. Abajo tengo 2 estudiantes, Rika Cohen, una puertorriqueña hoy en día que está en la Universidad de Pittsburgh, con muy buenas investigaciones con respecto al genoma de los tumores cerebrales. Y mi último es un cartagenero, Daniel Montes, que está aplicando a la Universidad de Mass General Hospital para radiología. Así que todo lo recibido hay que devolverlo. Aquí tenemos a Shao
un estudiante mío excelente, asiático, de descendencia china. Básicamente hoy está en la Universidad de Massachusetts y luego de que yo estuve en mi laboratorio, me invitó a dar una cosa que se llama Key Grand Rounds cuando hablamos del signo del spot sign. Madi Artunduaga, colombiana de Neiva, también hizo, yo creo que aquí al fondo hay un cuadro que Liliana reconocerá, que ella me lo dio cuando estaba acá en Boston. Pero Madi hoy en día es jefe de radiología pediátrica en UT South. Y esta es mi lista de investigadores latinoamericanos que han pasado por mi laboratorio. Son solo los latinoamericanos los que tienen asteriscos, han podido quedarse a ejercer en Estados Unidos y hoy día son profesionales. Como comenté previamente, el trabajo de equipo es primordial y aprender a trabajar en equipo me costó cierto trabajo, porque cuando llegué a Estados Unidos pensaba que yo podía hacerlo todo solo. Realmente es un poco, venía de esa escuela del individualismo, un poco de la fundación del bosque, donde realmente era más competencia que trabajo en equipo. Y aprendí que era imposible hacer investigación de la manera que quería hacerlo en aislamiento. Este es nuestro equipo de hace varios años de neuroradiología del Hospital de Mass General. Aquí tengo a mano derecha a mi mentor, Robert Ackerman, y arriba estoy yo. Pero a mano derecha son los 3 investigadores con los cuales he hecho más, hemos publicado más. Es Joshua, Jonathan, Roseanne y un venezolano que se llama Joser Almondoz. Joser, pues, lo trajimos de Venezuela, empezó a hacer investigación conmigo, luego pasó a residencia y es realmente una máquina para trabajar y con él descubrimos el spot sign. Este nuestro equipo técnico de ultrasonido, con el cual cuento, y también como todos trabajamos en colaboración con un solo fin y es importante este tipo de colaboración. Les quiero mostrar un poco para aquellos que no han tenido la oportunidad de ver mi investigación. Les voy a mostrar qué fue lo que mi laboratorio hoy en día es reconocido en el mundo. Como le digo, es un trabajo en equipo. Yo por ser director, pues obviamente me reconocen, pero realmente esto fue un trabajo en equipo total. Es un hombre de 47 años de edad, productor de música y presenta disartia. Quiere decir que empieza a hablar un poco como borracho. Con hemiparesia facial derecha, o sea, debilidad de la cara derecha, hemiparesia del miembro superior derecho también. Y este es un TAC simple del cerebro humano y de este paciente. Creo que hay alguien con el micrófono. ¿Será que pueden apagarlo? Gracias. Lo que ves en blanco. Gracias, Anita. Gracias, Erika. Un momentico. ¿Será que podemos? Ok, gracias. Entonces vemos que esto es una hemorragia intracraniana, como verán en los ganglios basales. Es una hemorragia profunda cerebral. Previo a este descubrimiento, este paciente llegaba a nuestro sitio del hospital y nosotros no sabíamos exactamente qué iba a suceder con él. No sabíamos si esta hemorragia ya iba a estar estable, si iba a quedar de esa manera, o si iba a expandirse más allá de estos límites o este volumen. Y fue cuando un día estábamos leyendo en nuestro laboratorio uno de estos casos y cuando vemos esta señal aquí, como verán, aquí está el hematoma, pero vemos un punto, lo que decimos denso o hiperdenso, que es mucho más blanco que el resto del parénquima cerebral, y empezamos a saber, bueno, ¿qué es eso? ¿Será que tiene un aneurisma? ¿Será que sea una malformación? Y a mí me pareció que era algo muy inusual. Y empecé a recolectar todos los pacientes que tenían este signo.
empecé a colectar en ese entonces, eran 10 pacientes y los comparé a 10 pacientes que no lo tenían. Y me di cuenta que los 10 pacientes que tenían el signo, 5 murieron. De los 10 pacientes que no tenían el signo, todos sobrevivieron. Y es por esta causa. Lo que estamos viendo aquí, a pesar de que hoy en día es algo muy, pues hoy en día parece ser muy evidente, en ese entonces no lo sabíamos. Este signo lo que está demostrando es el contraste que está extravasándose y está entrando al hematoma. ¿Por qué lo vimos? ¿Por qué nos dimos cuenta? Fue porque el paciente, cuando le inyectamos el contraste, a mí me dice el paciente, por medio del micrófono del TAC, me dice, doctor, me duele mucho mi brazo. Entonces yo le dije, paren el escanógrafo, paren un momentico. Entonces fui a examinarlo, le hice un examen neurológico completo, miré que no había nada. Pero ¿qué pasó en ese momento? Tiempo, el factor tiempo. Este paciente tenía contraste circulando más tiempo que un paciente común y corriente que no se quejaba de algo. Y por eso el contraste se extravasó. Esto las personas en la industria petrolera lo tienen muy claro, ya les voy a explicar por qué, pero en este caso en medicina no lo sabíamos. Aquí vemos nuevamente un coronal, es básicamente el paciente mirándonos a nosotros, y aquí vemos nuevamente el signo de la mancha. Este paciente, mire lo que pasó luego de unas horas, una expansión importante del hematoma y este paciente falleció. Entonces, nos dimos cuenta que con estos signos podíamos predecir el futuro de los pacientes basado en una imagen. Podíamos predecir si el paciente iba a morir, si el paciente iba a requerir cuidados intensivos. Hoy en día en Estados Unidos, basado en este signo, podemos seleccionar los pacientes, aquellos que van a cuidados intermedios, aquellos que van a cuidados intensivos o aquellos que van a cirugía inmediatamente. Entonces, aquí vemos nuevamente esa hemorragia. Entonces, el signo de la mancha. Realmente fue algo que lo tradujimos al español como signo de la mancha, mas sin embargo en Estados Unidos se reconoce como spot sign. Esto trajo consigo muchas avenidas de investigación porque estamos entrando en ese preciso instante en lo que es medicina de precisión. La medicina de precisión es poder predecir el desenlace de un paciente específico basado en fenotipos, en características fenotípicas, ya sean imágenes o clínicas de un paciente. Y este signo fue resaltado en varios congresos de precisión porque podíamos decir de una manera individual, a pesar de que el paciente presentaba el hematoma igual a otro, si presentaba el signo del punto, su desenlace era completamente diferente. Y de esa manera le dimos un valor predictivo a las imágenes en resonancia. Estos son los criterios, no voy a detenerme en esto, criterios de inclusión para ese tipo de signo. Estos fueron otras investigaciones que hicimos con respecto a cómo crece un hematoma y la forma en que crece, luego de que en azul vemos el hematoma primario cuando llegó al hospital y luego cuando crece vemos el hematoma en la parte verde. Estos son modelos que sacamos. Y este es el artículo que hicimos, que fue el artículo seminal para este tipo y ha sido referenciado más de 1500 veces en la literatura mundial. Prospective validation, la validación del signo con respecto a hemorragia intracerebral. Como verán, el equipo es supremamente internacional. Tenemos un monteriano, tenemos un holandés, Jing Jing es una china, Joseph Delgado de Venezuela, Hillary Kelly de Estados Unidos, descendencia irlandesa, Jeremy Haidt, americano, Joshua Goldstein, americano, Jonathan Rosen, también, Gilberto González, descendencia mexicana. Como verán, hoy en día no se puede hacer nada si no es en equipo, y de esta manera quiero resaltar eso en todos los artículos que he publicado. Esta básicamente es la escala de nuestro punto de signo y hoy en día es utilizada en varios hospitales del país. Este otro ejemplo, básicamente demostrándole una hemorragia que se ve talámica, pequeña, y tiene varios
signos de spot signs. Y como verán, este paciente pasó de este pequeño hematoma a este grandísimo, evacuando a los ventrículos, y paciente falleció. De 24 mililitros a 94 mililitros. Cambiando un poco de tema, quiero hablar un poco de mi experiencia en la filantropía, y de verdad lo digo de todo corazón, quería incluirlo aquí porque creo que me ha dado más satisfacciones que sacrificios, digo sinceramente. Y como muchos piensan que la filantropía es dinero, mas sin embargo, lo más importante es gente y tiempo. En la filantropía, el dedicarle tiempo a alguien es supremamente importante. Aquí voy a darle varios ejemplos de la filantropía que he hecho. Esto es básicamente un colegio de la granja, donde hicimos estudios de case, que se llama, enseñamos física basados en case-based, o sea, basado en casos específicos. Quiero decirle que mi alegría de dar este curso en este sitio fue inmenso. Uno, obviamente, porque es mi tierra, pero segundo, se replicó algo que Antonio Copete me dijo de MIT y de Harvard. Es un físico excelente, quizás lo han escuchado de él. Hoy en día trabaja para la FIT. Y le voy a dar caso. Nosotros dábamos una caja llena de elementos, pequeños elementos, balones, cartón, papel aluminio, pitillos, cauchos, y le dijimos a los estudiantes que tenían que, y un huevo, que tenían que protegerlo, lanzar este huevo protegido como quisieran, y el reto era que no se rompiera en ese vuelo de 2 pisos del hospital del colegio en la granja. Y impresionante, algunos estudiantes querían ejemplos de cómo hacerlo y le dimos los ejemplos. Los estudiantes más juiciosos hicieron un modelo casi igual al que nosotros le describimos en la clase. Sabíamos que había un grupo que inmediatamente apenas, este es mi hijo que es ingeniero mecánico en el centro, que también hizo el curso, él fue el que realmente desarrolló el currículo. Nos dijeron en la esquina derecha, ese grupo cuidadito, ese grupo candela, nos dijeron inmediatamente. Bueno, hicimos todo y le cuento que ese grupo, como decimos, el grupo candela, vino con una solución increíble, fuera, o sea, como decíamos, fuera de la caja, out of the box. Realmente fueron los que ganaron la competencia además, pero eran los más desordenados. Y realmente aquí se ve cómo el hecho de la creatividad es cierto, la creatividad tiene cierto grado de rebeldía. Y eso es algo que tenemos que, no sé cómo decir, cómo hacerle a los colegios de que ese tipo de rebeldía hay que explotarlo de cierta manera. La creatividad es algo de un valor sin igual. Enseñar a hacer una cosa y que lo hagan exactamente igual, eso, pues bien, en el colegio de La Salle desafortunadamente era así, te daban 10. Pero si uno pensaba otra solución, la cosa no le iba muy bien. Yo pienso que la educación hoy en día va a cambiar un poco acerca de eso. Y eso lo aprendí de manera tardía, que era pensar fuera de los estándares que me aplicaban. Y lo aprendí de una manera muy tarde, pero creo que hay formas de enseñarlo de una manera más formal o curricular. A la mano derecha tenemos a José, es un violinista prodigio de uno de los barrios más peligrosos de Cartagena, llamado El Pozón, no sé si alguno lo conocerá. Él se quedó, lo trajimos para que empezara a tener clases, es una fundación de NEACOL, y lo que le aplicamos de mentoría a él fue una cosa invaluable. Hoy en día, él dice, doctor, sigue diciéndome, doctor Romero, yo me sé poner una corbata por usted, yo sé hacer una entrevista porque usted me lo enseñó.
se entrevistó acá en Berkeley. Este es el profesor de la Berkeley, que es una de las universidades más prestigiosas en música, donde estudió Juan Luis Guerra. Y básicamente José hizo clases y realmente fue considerado prodigio del violín. Hoy en día tiene un trabajo estable en la Filarmónica de Cartagena. Si va a un evento en Cartagena, si hay una filarmónica, muy posiblemente es el violín 1 de esa agrupación. Abajo estamos en la comuna 13 de Medellín. Esta es Gabriela Santos, jefe de Golondrinas. Hicimos un convenio con ella y básicamente dando la alimentación a los niños de madres desplazadas de la violencia, la mayoría del Chocó. Y esta es la comuna 19, otra labor que a mí me parece fundamental para ciertos renglones del país. Y con esto quiero darles las gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y ojalá he podido reflejar algo de lo que he aprendido, lo poco que he aprendido, pero ojalá les haya gustado mucho. Sin duda, Javier, muchas gracias por tu generosidad al compartir toda esa experiencia de vida, todos los aprendizajes, todos los retos que has enfrentado a lo largo del camino, pero sobre todo también la generosidad para compartir la forma como has superado todos ellos y logrado lo que has conseguido hasta ahora en tu carrera profesional. Yo simplemente, antes de escuchar a los colegas presentes, quisiera resaltar una vez más que en lo personal, lo que más me impresiona luego de haberte escuchado no es ni siquiera los logros científicos que por sí son muy significativos, sino la estupenda, la extraordinaria calidad humana que te ha caracterizado. Y yo creo que eso me parece que es lo que realmente hace valiosa nuestra existencia en la humanidad. Los que hemos tenido la experiencia de vivir afuera, de estudiar afuera, sabemos todo lo que es eso. Y además entusiasma mucho escuchar ese propósito de regresar y de entregar de regreso a la tierra nuestra todo ese aprendizaje, porque creo que es tierra fértil que necesita mucho de eso y que sin lugar a duda estas semillas multiplicarán para beneficio de todos. Entonces, Javier, en nombre de todo el consejo de la fundación, de todos los miembros, mil gracias. Además, nos honra mucho tenerte como miembro adherente de esta fundación y simplemente quisiera abrir el micrófono para que quien quiera hacerle un comentario, una pregunta a Javier, lo pueda hacer libremente. Como sabemos, la plataforma permite levantar la mano quien quiera intervenir. Adelante, por favor. ¿Cómo levanto la mano? Eduardo, adelante. No, perdón por la mala educación, pero... Dale, Eduardo. Hola, ¿cómo están? Doctor Romero, muchas gracias por su charla. Gracias. Tengo varias preguntas. La primera, con respecto de los mentores, ¿uno los escoge o ellos lo escogen a uno? Esa es mi primera pregunta. Es una buena pregunta. Realmente la aplicación, uno debe escoger el mentor. Uno debe escoger, ¿por qué? Todos nosotros tenemos un fin. Si cuando vamos a estudiar un fin, el mentor tiene que tener cualidades que sean afines a lo que uno realmente quiere en su vida. Por ejemplo, a mí me llegan muchas cartas de personas que quieren hacer investigación conmigo, pero no quieren hacer ni radiología ni neurología, sino pediatría. Yo les digo, yo encantado de tenerlos, pero estás desenfocando tu carrera. La primera pregunta en la entrevista que vayas a hacer en Estados Unidos va a ser, ¿por qué estás haciendo investigación en radiología? Y de esa manera, inmediatamente, tu entrevista cambia de enfoque. Empiezas a la defensiva, empiezas a explicar por qué no estás haciendo algo en lo que realmente te apasiona, que es pediatría. Entonces, eso es con respecto al sector. Pero también tiene que ser, por ejemplo, escoger un mentor
que ya no esté buscando protagonismo en el sentido de, es un error que yo tuve muy temprano. El doctor Ackerman estaba tan ocupado con cierto, escogí a otro mentor y esta persona simplemente, desafortunadamente, me explotó de cierta manera y nunca me dio la relevancia en los artículos que debía haber tenido. Entonces eso fue un error mío porque yo había debido quedarme con Ackerman en ese sentido y seguir esa carrera, porque él ya estaba en el momento de dar más a los estudiantes. Entonces, por eso recomiendo que uno escoja el mentor, es mucho mejor. Ok, gracias. La segunda pregunta que tengo es más bien del ámbito personal. ¿Cómo saber combinar en su experiencia la vida familiar con el trabajo y el apego que uno tiene con su tierra y su núcleo extendido de familia? Tomar la decisión de salir del país es una decisión bastante importante y quisiera saber cómo desde el punto de vista, pues obviamente de la adaptabilidad que hablaron, pero es un tema emocional que Emocional golpea también. a la persona. Total, es una pregunta bien importante, ¿no? Y no sé si te la puedo contestar adecuadamente. Entonces, personalmente, y yo yo pienso que fue producto de frustraciones, ¿no? Fue producto de frustración el hecho de que, te voy a poner un ejemplo, Eduardo, tenía que conseguir un rural. Yo tenía que ir a un político para poder, siendo que ya yo era profesional, ya yo tenía todo, había tenido una carrera excelente y tenía que ir a una persona para que pudiese, y así iba a ser toda mi carrera. Eso fue mi primer nivel de frustración. Acuérdate también que la ley 100 empezó cuando yo estaba graduándome y eso fue un choque enorme para los médicos. Y el tercero creo que era mi ímpetu de investigar. Caso preciso. No voy a mencionar quién fue, pero fue uno de mis mentores, lo aprecio muchísimo como persona, me enseñó muchísimo, pero un día cuando yo dije que iba a hacer investigación me dijo, pero ¿para qué investigas, Javier? Si ya los gringos han inventado todo. A mí esa frase me quedó en el cerebro, porque cuando vine a Estados Unidos, los gringos me decían, nosotros todavía no sabemos nada acerca de esto. Y eso me impresionó de una manera, yo dije, wow, ¿cómo piensan ellos? Y es la diferencia de conceptos, ¿no? Y entonces esas frustraciones creo que también me llevaron a que esas tres frustraciones, obviamente, alguien me lo dijo, siempre vas a tener un pie aquí y el otro allá. Siempre, yo quiero mucho mi tierra y vengo con frecuencia y siento que he perdido mucho de lo que realmente he podido ganar, ¿no? Perdí el enlace familiar, las amistades. Hoy en día pues hay mucho más contacto, pero sí pierde uno eso. Eso es un sacrificio que uno hace. Okay, muchas gracias. La verdad, la respuesta fue excelente porque conecta mi última pregunta para darle paso a los demás. Esa frustración de la que usted habla, la siento yo de manera personal después de 20 años de experiencia laboral y de estarle dando lo que uno cree es un aporte importante a la sociedad. Y nos encontramos con ese tipo de cosas que para poder lograr, digamos que dentro de los estándares morales y de valores que nos han enseñado desde el colegio, que también soy lasallista, pues uno siente esas frustraciones y ve un país, a nosotros profesionales jóvenes que tenemos un potencial impresionante y que Jairo al principio decía que no solamente basta con la inteligencia y las habilidades, sino hay que tener el talante. Muchas veces se encuentra uno con muchas restricciones aquí en Colombia. ¿Cómo lo ve usted desde fuera? ¿Y qué recomendación le hace a la gente que todavía tenga la oportunidad de no solamente continuar con un camino de aporte, sino que no necesariamente sea desde aquí de Colombia, sino saliendo a otros sitios? Bueno, yo pienso que pues, ahí te voy a decir, Eduardo, de las satisfacciones más importantes que tengo, no tiene nada que ver con lo económico, no tiene nada que ver con, y eso de cierta manera lo hablé con Liliana una vez, que para mí ver
ver a alguien superarse, ver un estudiante de medicina de Cartagena, un estudiante de Boyacá, un estudiante venir acá, para mí es una satisfacción personal, o sea, es algo muy personal y que me da gratitud. Yo pienso que también, obviamente todo esto se puede hacer en Colombia, ¿no? Muchas de las cosas se pueden hacer en Colombia y creo que esta reunión es básicamente eso. Yo pienso que hay que incluir ese tipo de mentoría y de filantropía de tiempo y en ciertas áreas que le interesa a uno. Y a mí me ha hecho la vida mucho más satisfactoria realmente. Yo pienso que he ganado más que lo que he dado. Y es algo que como ser humano y humanista es vital, ¿no? Jorge, adelante. Creo que estás en mute. ¿Cómo se levanta la mano? Yo voy después de Francisco. ¿Cómo se levanta la mano aquí? Que aquí no lo veo esto lo viven haciendo cambio a estos sistemas, entonces lo que ya sabía se queda. En que dice reactions, a mano derecha. Bueno, bien, perfecto. Adelante, Francisco. Gracias. Gracias. Doctor Romero, muchas gracias por su exposición. La verdad, pues, yo, como médico creo que más allá tengo que agradecerle pues toda esta invaluable información que nos da el Spot Sign a los que trabajamos en el día a día en esto. Esto nos ha permitido cambiar en cierta manera la oportunidad de nuestros pacientes de predecir cosas que son muy difíciles en medicina, predecir cuál va a ser el desenlace y tomar conductas que puedan corregir ese potencial desenlace fatal que tiene un paciente que hace un sangrado como el que usted mostró en la tomografía para de pronto decirle a los que no pueden conocer de este tema, tener un sangrado que pase de un lado a otro, muy probablemente ese paciente está condenado a morir. Entonces, esta información que usted nos ha dado, pues es muy, muy valorada por todos los que estamos en este medio. Nos ha permitido predecir cuándo van los pacientes a la UCI. Esos pacientes se van a demorar mucho más tiempo hospitalizados. La funcionalidad, cuando usted mostraba el ranking, pues la relación con que esos pacientes vuelvan a ser el que era antes que le ocurriera ese evento hace unas horas en su casa, pues obviamente nos va a ayudar a tomar esa serie de decisiones. Para nosotros es supremamente útil. Interesante todo su recorrido, conozco pues algo de todo ese proceso de cómo acceder a algo allá. Y pues el tema filantrópico pues muy interesante. ¿Qué le pediría yo a usted en esta reunión para el departamento de Córdoba o para los estudiantes de medicina? Tratar de tender los puentes posibles, porque realmente para los estudiantes de medicina no es tan sencillo el acceder a todo este proceso que usted lo mostró, un poco sencillo, un poco de mucho esfuerzo, pero no es costoso, es un proceso en que usted prepararse para hacer unos exámenes, además de hacer un curso si lo quiere hacer, o no puede trabajar, sino dedicarse a estudiar para poder lograr esa puntuación y que lo vean a usted significativo allá. El acceder al mentor no es algo que usted lo pueda hacer desde acá de una manera sencilla. Y ocurre un problema adicional, que nosotros en Colombia, el tema de hacernos visibles por las publicaciones es un poco más complejo de lo que pasa en los Estados Unidos. Las revistas nuestras, pocas revistas son indexadas. Las revistas de las sociedades científicas son revistas tipo B que publican en español, ¿cierto? Y que cuando usted, incluso publicaciones en inglés que podemos hacer acá, cuando las mandamos a someterlas a las revistas americanas o británicas, etcétera, muchas veces nos contestan que esa patología o esa epidemiología de esa enfermedad no les interesa mucho
y rechazan con ese argumento que usted pueda someter su trabajo de investigación a una revista indexada como quisieran. Entonces, bueno, agradecerle mucho por la charla, agradecerle porque lo usamos a diario en todos los pacientes con stroke. Tenemos algo que ver siempre con el spot sign y dejarle esa inquietud de cómo tender los puentes para esos estudiantes de medicina o para médicos que quisieran más en estos momentos donde conozco que hay una gran falta de profesionales de la salud o de médicos en los Estados Unidos. Sí, sí. Muchas Es gracias. cierto. Mil gracias, Francisco, de verdad, muy agradecido por tus palabras y sé toda la labor que tú haces y bueno, mira, ¿qué consejo le doy? Y eso es de organización a nivel local, es lo que yo pienso. Yo lo hice, obviamente, como lo viste, muy individual, en el sentido que no había ninguna infraestructura, no había... yo pienso que el futuro de hoy en día es mejor. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, algo que faltaba en mi época, era personas que supieran inglés, que eso es fundamental. O sea, la primera pregunta, si a mí me llama un estudiante que quiere hacer rotación, le hago una entrevista en inglés. Y yo digo, te falta para poder venir. Eso es lo primero que hago. Eso es el primer tamizaje que hay que hacer. Y como lo sabrás, tú lo dices muy bien. Hay personas que no lo tienen, no pueden acceder a colegios bilingües, tienes toda la razón, hay muchos limitantes para esto. No pueden estudiar en Kaplan, no pueden hacer todo, bueno, hay muchos limitantes y eso es algo que dificulta ese traspaso. Yo siempre le he dado consejería desde el punto de vista de cómo seleccionar, por ejemplo, parte de esta charla se la di, como le dije previamente, en la Universidad Nacional. Básicamente ellos preguntaron cuál es el proceso y pues hay formas de hacerlo más fácil que lo que yo lo hice, pero hay cosas que no se pueden variar. El inglés, un puntaje alto, y eso requiere una cantidad de supraselección y eso va a supraseleccionar muchas más las personas, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudarlas? Realmente yo tengo varios convenios, convenio yo soy profesor adjunto de la Universidad Nacional, el Bosque y con la CES, aquí en Medellín. Entonces hay convenios los cuales uno puede hacer. Ellos seleccionan, hasta en esta universidad hay una selección muy importante, le hacen un TOEFL y ellos pueden rotar conmigo. O yo trato de conseguirle algo en otros hospitales. Entonces, eso es importante, seleccionar obviamente si eso es lo que la persona quiere, realmente tiene que tratar de acceder a esas universidades donde tienen estos convenios, porque eso facilita mucho este tipo de trámites, eso sí lo sé. Desafortunadamente, las universidades a veces se les cae el convenio, se sube el convenio, es casi como una EPS más o menos. Entonces, bueno, pero es la mejor forma de poder enfocar a un joven que se quiera ir. Los Andes tiene varios convenios, entonces se facilita por ese medio. Pero sí, tienes toda la razón, es realmente difícil, es difícil, cada vez lo están haciendo más difícil. Algo adicional, perdón, le interrumpo, algo adicional que quisiera mencionarle. Yo soy docente de la Universidad del SINU, ¿cierto? Y bueno, y tengo estudiantes que están y vienen en las vacaciones y están conmigo en la UCI. Y vea, el nivel de bilingüismo en los estudiantes de medicina es supremamente bajo, por no decirlo nulo. Wow. Difícil. Gran problema, porque no entiendo, usted sabe el futuro de una medicina que esto no la va a leer en español o en Google, es cierto. Claro, claro, es un problema inmenso. Es una realidad. No tengo un dato que se lo pueda medir, una estadística, pero eso es una realidad de todos los días en nuestro medio. Sí. Estuvimos aquí una congregación de rectores de Colombia en MIT. A mí me invitaron, estaba en ese entonces el rector de la Universidad de Córdoba,
era Claudio Sánchez, me acuerdo en ese entonces, era rector de eso. Y increíble, lo que se dijo en este foro de MIT, que lo más importante para la Universidad de Colombia, más importante que cualquier materia, era el bilingüismo. El doctor que hacía, el rector tiene un apellido judío, el rector de la Nacional en ese entonces, Hausmann, no me acuerdo con el nombre. Wasserman. Exacto. Moisés Wasserman. Exacto. Y él dijo que él tenía ya un currículo en inglés y un currículo en mandarín. Me acuerdo muy bien que la próxima vez que fui a Montería, Claudio Sánchez me mostró los 2 cursos que hizo. Él empezó cursos de mandarín e inglés en la Universidad de Córdoba en ese entonces. Y muchas universidades adoptaron eso, pero quizás, como lo dice Francisco muy bien, ya quizás es muy tardío y eso realmente yo pienso que requiere de hacerlo. Y eso lo tenemos como experiencia, lo conocemos desde el punto de vista de los hindús que vienen a Estados Unidos. Los que saben inglés sabemos que es una clase privilegiada, porque son los que acceden a los colegios británicos en la India. Y por eso verás que hay una selección natural en ese sentido de los hindús que vienen por lo menos a ejercer medicina, ¿no? O otras carreras, ingeniería, vienen de ciertos colegios específicos. Gracias, muy amable. Con todo gusto, Francisco. Adelante, Jorge. Yo solamente quería agradecerle a Javier por esta charla tan buena, realmente tan linda y tan iluminante sobre todos los problemas que tiene la gente cuando vienen acá. Yo querría, no le voy a hacer preguntas porque yo no soy médico y no sé qué preguntarle, serían mis problemas personales, pero ahora no quiero hablar de ellos. Pero una cosa que sería que yo creo que por lo menos que yo sufrí, pero yo llegué acá en el año 68 a los Estados Unidos, hace 53 años, cuando vine a estudiar. Y vine a estudiar a una universidad extraordinaria, digamos, sobre todo era el mejor departamento de economía probablemente del mundo en esa época, la Universidad de Chicago. Y había un nivel de competencia brutal, en el sentido, no en el sentido colombiano ese que mencionaba Javier, pero sí de todo el mundo a tratar de ser el mejor, por un lado, y lo otro es la parte del choque cultural, es decir, la parte venir en esa época de allá, digamos, realmente estaba uno muy corroncho. Acá en Estados Unidos fue un choque cultural bárbaro y poder sobrevivir fue un esfuerzo enorme que pues, evidentemente le crea a uno muchísimo estrés. Entonces, algo que quizá vale la pena mencionarle a los muchachos, además de la adaptabilidad, Javier, yo creo, la parte del choque cultural tan grande, cuando hoy día ya las diferencias son menores que hace 53 años, uno no tenía idea de qué era a lo que venía realmente, porque no viajaba. Hoy día mucha gente viaja y entonces tiene alguna mejor idea. Pero la parte del choque cultural, la parte de la disciplina, eso también es fundamental. Si uno no tiene disciplina, tiene pocas posibilidades realmente de salir adelante. Y también mencionar esas características que tú le mencionabas de los americanos, que realmente parecen ser muy fríos y que no se preocupan por ti. Y luego, cuando estás en una hora de necesidad, enseguida la gente sale a ayudarte. Aquí uno puede no verse con los vecinos nunca, pero si hay algún problema, todo el mundo sale a ayudar a las personas. Yo diría que eso vale la pena a los estudiantes mencionarle, además, por supuesto, la parte del inglés. Y en Montería, yo no sé, no solamente en las universidades, sino en los colegios, que también es muy importante que le comiencen a uno enseñar el inglés en los colegios. Ahí veo que está Mari Mendoza aquí, entonces supongo que ellos lo hacen en Ignacio Campestre. Pero muchas gracias, no quiero quitarle más tiempo a los otros.
Muchas gracias, Jorge. Qué bueno, Mari, que te pudiste sumar a la charla y también qué interesante escucharte como educadora, tus percepciones sobre este tema tan importante del bilingüismo, ¿no? Sí, sí, Jairo. No, pues quiero empezar agradeciéndote, Jairo, por esta invitación tan especial que he disfrutado mucho por lo interesante e inspiradora de la charla del doctor Romero. Gracias, doctor Romero. Gracias, Jairo. Gracias. La verdad que tenía referencias suyas, pues más, mucho en su aspecto científico, usted como científico, pero también había escuchado a usted como ser humano y como estoy de acuerdo con Jairo, pues se nota que lo he comprobado y que es un excelente ser humano. De verdad, muchas gracias por todo lo que representa para nosotros, para nuestro pueblo, para nuestra región. Con respecto a lo del bilingüismo, sí, claro, ya eso, desde hace rato, pues el gobierno ya lo tiene como una política pública, el bilingüismo ya es una obligación para todos los colegios. Por supuesto, pues la situación de la educación en Córdoba no es la mejor y nuestros estudiantes, sobre todo el estudiante del sector no oficial, el sector oficial, no tiene mucho acceso a muy buenas posibilidades para el bilingüismo, ¿cierto? Pero los colegios privados sí estamos trabajando en ese sentido y el nivel de inglés ha mejorado ostensiblemente. Y de hecho, por lo menos en nuestro colegio tenemos a Cambridge, que es la certificadora, una entidad, la Universidad de Cambridge certifica a nuestros estudiantes y con gran satisfacción por lo menos tuvimos el resultado en esta época que la mayoría de los estudiantes había alcanzado el nivel esperado para el bilingüismo y entonces esos son pequeños aportes que estamos haciendo. Claro. Y eso acompañado de esa formación de ese hombre universal, de ese hombre con una visión de mundo que sale pues de aquí de la región y que piensa más allá de lo que puede, de lo que hay en otra parte y que puede aspirar a llegar. De hecho, ya se da cada vez más ese interés de nuestros estudiantes por ir afuera, a estudiar afuera. Y la otra parte fundamental es toda esa parte de la filantropía, doctor, y en nuestro colegio lo estamos haciendo y enfatizando mucho porque en la medida en que los sensibilizamos a ellos como personas, pues yo creo que es mucho lo que pueden contribuir a mejorar esta sociedad nuestra. De verdad, mil gracias, Jairo, mil gracias, doctor, por esa. Y me encanta saludar a todos los amigos que están aquí esta tarde. Gracias, gracias, Mari. Y no, también muy atentos a que el año entrante ya nos presenten ustedes con Susi una visión de la educación en Córdoba. Pero volviendo a la charla de hoy, yo tengo una inquietud y una pregunta que me parece que es supremamente pertinente y además interesante. Yo creo que el tema del bilingüismo es fundamental y en eso estamos todos de acuerdo y eso ya es una premisa. Pero algo que yo creo que podríamos fortalecer y promover en Córdoba es la inmigración. Yo creo que Córdoba se beneficiaría muchísimo si nosotros encontramos un país que le podamos mostrar a Córdoba como destino y se pudieran incorporar personas de otras razas, de otras nacionalidades que trajeran además de idioma otra visión y eso sería muy virtuoso. Miren, yo les cuento, cuando yo vivía en Medellín, yo era parte de la junta directiva del Columbus School, que es el colegio equivalente al Nueva Granada en Medellín, y una de las tareas más complejas era localizar a los profesores que íbamos a traer al colegio. Y se traían profesores de Australia, de Canadá, de Estados Unidos. Ustedes no se imaginan lo que era eso. Primero, para el que venía de allá, se encantaba en Medellín. Bueno, Medellín tiene muchos atractivos y tiene muchos motivos para uno querer quedarse. Y para la cultura del colegio, más allá del tema del bilingüismo, era supremamente positiva esa llegada. Varios de ellos se quedaron viviendo en Medellín, crearon escuelas de idiomas, crearon otros negocios. Y cuando yo miro a Córdoba, a mí siempre me ha llamado la atención negativamente
el escaso apetito de la inmigración, y creo que podríamos pensar de manera muy expresa en traer a Córdoba gente. A mí, por ejemplo, Javier, esa zona de Nueva Inglaterra, esa mentalidad de los puritanos me parece que es fundamental, porque aquí yo creo que hay un asunto también de ética civil que nos beneficiaría muchísimo en Córdoba. ¿Qué opinan ustedes de ese tema de la inmigración, Javier? No, a mí me parece fabuloso. Es más, eso era algo que habíamos comentado. Existe desde el punto de vista más religioso. Tú verás varias comunidades religiosas que sí traen profesores, que tienen la capacidad de traer profesores para hacer, pero no al nivel que acabas de mencionar, como un atractivo, ya sea monetario, o de cambio de... yo pienso que estamos en una oportunidad muy buena para hacerlo. Yo pienso que sí hay mucho interés de las personas de salir de Estados Unidos y conocer otros países, y hacerlo como rotaciones. Yo estoy hablando, mi esposa tiene muchas amigas profesoras y decían que sí estuvieran interesadas en hacer algo como eso. Eso sería, obviamente, no de permanencia, sería... Perfecto. ¿Sí? Pero es continuo, van rotando, y yo creo que teniendo la posibilidad, por ejemplo, de un colegio como el Gimnasio Campestre, de una universidad como la UPB, entre otras, yo creo que eso, digamos, ese flujo, el mero hecho de ver llegar gente de afuera, abre la mente. A mí me parece que el tema de una visión más amplia es tan valioso para la región, para los estudiantes. Me parece que eso yo creo que, Mari, podríamos como echarlo a andar, ¿sabes? Sería tan bueno. Y aquí veo que Víctor dice que algunos de los profesores que tuvo en el Gimnasio Campestre eran americanos. Sí, claro, en esa época era más fácil, Jairo, se ha vuelto más difícil. Bueno, Víctor le tocó profesores americanos, inclusive europeos, y como dice Javier, no eran de personas de mucho tiempo, pero 1 año, 2 añitos que estuvieran en el colegio. El aporte, de verdad, Víctor, esos profesores holandeses, americanos, enseñaban mucho más que inglés, como dices tú, Jairo. Le enseñaban a los muchachos otras cosas, le mostraban otras cosas, pero sabes que últimamente se ha dificultado pero mira qué buena posibilidad hacer ese contacto con tu esposa, Javier, con las amigas de tu esposa, y mirar qué tanto por 1 año, por 6 meses, todo eso es válido y sería muy importante para nuestra institución, sí. Te contactaremos oportunamente. Te buscaremos, sí. Muy Mire, les voy a dar un ejemplo, una historia muy linda que quizás algunos sabrán. Ustedes conocen el famoso genetista Dr. Yunis. Sí. Tipo, la familia de él, ambos 2 genetistas, otro es médico, creo. Mire lo que hizo el papá del Dr. Yunis. El papá del Dr. Yunis en Celejano tenía un hotel. Y hubo un momento en que estaba pasando por Sincelejo un botánico francés haciendo recolección de varias especies vegetales y de múltiples cosas, haciendo un libro. El hombre se quedó sin dinero en Sincelejo y le dijo que se quedó sin dinero al papá de los Yunis. Y le dijo, usted se queda en mi hotel, pero le enseña a mis hijos biología. Y mira lo que salió de ese pequeño experimento del papá. Unos genios. Hoy en día el doctor Yunis fue el que descubrió el BRAF, que es un genoma para el cáncer de seno. Y hoy en día todos lo hacemos él fue el que descubrió, su laboratorio descubrió eso. Porque trajo gente pensando de diferentes maneras de afuera, ¿no? Increíble. Yo pienso que tienes toda la razón, Jairo. Y fíjate, ahora que dices de los Yunis, hay 2 cosas interesantes. Cuando vivía en Boston, conocí a uno de ellos, Edmond, que vivía allá. No sé si vive todavía allá en Boston, seguramente sí. Sí vive, está bastante enfermo ya. Sí. Ya no está sí, visitando. porque justamente mi suegro, que era cincelejano, era amigo de ellos. Y Emilio, el genetista, tiene un libro que es bien interesante, que explica nuestra personalidad como colombiano. El libro se llama ¿Por qué somos así? Y es un análisis
desde el punto de vista genético y sociológico bien interesantes de la personalidad del colombiano. Vale la pena ese libro. Interesante. Muy bien. Bueno, ya vamos llegando a la hora de cierre. Quisiera saber si alguien tiene algún otro comentario para Javier antes de cerrar la sesión. Lilo, ¿me escuchas? Yo te cedería la palabra luego en los comentarios. Sí, aquí estoy. Claro que te oigo. Muy bien. No veo, Lilo, más manos levantadas, de manera que... Ah, perdón, Antonio levantó la mano. Toño, adelante, por favor. Muchas gracias por esta reunión. Muy interesante el tema, muy bueno conocer a nuestro compatriota médico de gran valor. Uno de los temas mencionados por él es la parte, y que a mí también me ha impresionado aquí en este país, es la participación y el voluntariado tan grande que existe aquí en Estados Unidos. Uno ve a todo nivel, digamos, a nivel de colegios, de los colegios de los niños. Los papás siempre están ahí ayudando en diferentes tareas, no solo en los colegios, sino también en otras actividades, como por ejemplo actividades de recolección de fondos para combatir enfermedades, por ejemplo. Hay mucha gente que participa, muchos voluntarios que se meten en esas áreas. Perdón. Me pregunto cómo, disculpen, cómo se podría promover esto allá en nuestra tierra para que se pudiera hacer crear esa actitud, digamos, de la gente hacia colaborar de esa manera en diferentes actividades. Sí, estoy de acuerdo contigo, Antonio. Realmente es impresionante la forma en que las personas voluntarizan, hasta desde los deportes hasta recolección de fondos para enfermedades. Creo que un punto importante, y yo pienso que esto hay que exigírselo a nivel de universidades, en aceptación a universidades. Nosotros, por ejemplo, yo estoy en el comité de admisión para Harvard, y uno de los puntos más importantes es qué ha hecho de voluntariado el estudiante. Eso crea una necesidad, sí entiendo pero también crea que el engranaje sea necesario para poder avanzar en la escuela académica. Cuando yo fui a Estados Unidos y apliqué, lo que más sorprendió a todos ellos fue cuando le hablé acerca de lo que hice con la zona indígena. Para ellos fue una cosa del otro mundo, y realmente les pareció que eso fue una dedicación de meterme 3 meses en la selva con estas tribus, era enorme. Y por eso porque viene desde la parte universitaria. Yo pienso que es importante tener eso en cuenta, que en selección de estudiantes eso debe tener un valor. Muchas gracias. Javier, tal vez no te conoces directamente con Antonio. No sé si lo ubicas, pero a ti y a todos los presentes aprovecho para contarles de Antonio José. Antonio es amigo realmente de infancia. Antonio, yo creo que todavía podemos decir amistad de infancia. Antonio es ingeniero y está radicado hace más también de 20 años, pero está en Texas porque se ha dedicado a la industria del petróleo. Antonio José Brunal Flores, apellido muy monteriano. Su hermano era médico, Álvaro Pío Brunal, una persona muy amigo también personal que falleció muy tempranamente hace 2, 3 años. Su hermana María José es educadora vinculada a los proyectos educativos de Mari y de Susi, mi hermana. Entonces Antonio es una persona que, aunque lleva también mucho tiempo en los Estados Unidos, tiene raíces muy profundas en Córdoba, y creo que, al igual que otros presentes, el interés de contribuir y de apoyar pues, a la causa regional. Muchas gracias por esas palabras. Con mucho gusto, Antonio. Bueno, Lilo, entonces, adelante, por favor.
Bueno, yo le quiero dar las gracias a Javier porque definitivamente es un excelente modelo a seguir, inspirador totalmente, y sé que su ejemplo inspira y motiva a muchas generaciones de monterianos y de cordobeses que lo ven a él como alguien que ha logrado muchas cosas. Entonces, Javi, pues yo orgullosamente me siento muy orgullosa de ti siempre. Te admiro profundamente y sobre todo te tengo una gratitud infinita, porque Javier, en el momento en que mi familia lo necesitó, ahí estaba para ayudarnos. Así que muchas gracias por esta presentación tan maravillosa. Mil gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, gracias. Javier. Gracias. A todos, muy buenas noches, un feliz descanso y seguimos en contacto. Mil gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias a todos. Mañana. Feliz noche. Chao. Hasta luego, gracias. Gracias.